El mito número 6. ¿Se debe realizar sedimento urinario a todas las muestras para el cultivo? Por lo general, como sabemos, en el sedimento urinario lo que tratamos de ver principalmente es la presencia de leucocitos para poder determinar si este paciente está asociado a una infección del tracto urinario. Por lo general, el médico la presencia de leucocitos lo usa para poder decidir si debe mandar o no cultivar la muestra de orina, mientras que los microbiólogos lo utilizamos para interpretar un cultivo de orina, para saber si es una colonización o si es una infección. Por lo general, las infecciones del tracto urinario son infecciones que están asociadas a la presencia de piuria, mientras que la colonización no. Entonces, ahí sería útil la presencia de leucocitos. El problema es que el sedimento urinario para detectar leucocitos es un método poco reproducible. No está estandarizado, cada laboratorio lo hace de diferente manera. Actualmente ya existen manuales en la cual sí han estandarizado el sedimento urinario, como por ejemplo el manual de la CLCI, el GP16A3, en la cual se menciona ahí cómo se debe hacer un examen con un sedimento urinario estandarizado. De no hacerlo así, este sedimento está sujeto a muchos errores, se correlaciona mal con el método de referencia y también con el número de leucocitos por milímetros cúbicos que uno puede obtener cuando utiliza el método de la cámara de Neubauer, ¿no? La correlación por lo general es con el método de referencia que establece que mayores de 400.000 leucocitos por hora se considera como piuria. Esto correlaciona muy bien con el número obtenido a través del método en cámara de Neubauer, en la cual los leucocitos son de 10 leucocitos, mayor de 10 leucocitos por milímetro cúbico se considera piuria, mientras que en el sedimento correlaciona con un leucocito por campo. Esto significa que la mayoría de nuestras muestras estarían con piuria, ¿no? Por eso se estableció un punto de corte mayor de 5 leucocitos por campo para determinar por el sedimento urinario que este paciente tenía una piuria. Este punto de corte tiene una sensibilidad para diagnosticar infección del tracto urinario de un 85%. O sea que hay casi un 15% de falsos negativos en la cual uno no va a encontrar leucocitos y el paciente tiene una infección del tracto urinario. Estos son los manuales que le mencioné. El del lado izquierdo es un manual del Instituto de Salud de Chile, en la cual también recomiendan cómo se debe hacer el análisis de sedimento urinario estandarizado, y el manual del GP16A3 de la CLCI, que también menciona la técnica de cómo hacer un sedimento urinario estandarizado. El problema es que a veces cuando uno ve leucocitos en el sedimento urinario, no necesariamente está asociado a una infección del tracto urinario. Y esto es lo que pasa muchas veces. A veces el médico viene con el resultado a la mano del sedimento y nos dice cómo es que el cultivo ha salido negativo si tiene un sedimento patológico, tiene leucocitos más de 100 por campo. En realidad, lo que a veces el médico no sabe es que puede haber cultivo de orinas a falsos negativos. Y esto generalmente a veces se da porque hay un tratamiento antibiótico previo, hay leucocitos pero no hay bacterias porque el antibiótico los ha eliminado. Puede ser que también sea una fase temprana de la infección. Vamos a ver más adelante que cuando la infección está en fase temprana, a veces no hay bacterias en las orinas, sino están escondidas dentro de las células epiteliales de la vejiga. El que el paciente tome bastante líquidos para poder miccionar rápidamente también hace que el recuento de colonias se diluya y el cultivo de orina salga también como falso negativo. Una micción reciente también disminuye el número de bacterias. El pH bajo de la orina hace que las bacterias no puedan desarrollar fácilmente, y también microorganismos exigentes o de crecimiento lento hacen que los cultivos de orina también puedan salir como falsos negativos. Entonces, a veces cuando nosotros hacemos a esos sedimentos patológicos coloración de Gram, observamos puro leucocitos, pero no observamos bacterias. Por lo tanto, la coloración de Gram en este caso nos daría una información adicional en la cual estamos viendo abundantes leucocitos, pero no observamos bacterias en el cultivo. La coloración de Gram
En el urocultivo se hace un gran de orina sin centrifugar. Muchos laboratorios centrifugan la muestra de orina, dice, para tener una mayor sensibilidad. Eso es algo que no se debe hacer. El gran de orina en los urocultivos está estandarizado de manera directa. Es un método sencillo, rápido y económico, y orienta muy rápidamente a la selección del tratamiento antibiótico empírico para el médico, ¿no? Inmediatamente puede indicarlo si es un gran negativo, si es un gran positivo, y el médico utilizar el antibiótico adecuado para dar un tratamiento empírico. La coloración es muy importante en casos de piuria estéril. A veces podemos encontrar abundantes leucocitos, pero no hay bacterias, ¿no? Entonces eso rápidamente nos indica que probablemente sea un cultivo de orina negativo debido a las causas que hemos mencionado anteriormente. En los manuales del Comité de la Sociedad Americana de Microbiología y en el Handbook, donde se mencionan los procedimientos microbiológicos que se debe realizar tanto para el urocultivo, se menciona como primera opción realizar la coloración de Gram, ¿no? En estos manuales se dice que se debe realizar la coloración de Gram. El sedimento urinario es una metodología opcional. En realidad, como vamos a ver, la coloración de Gram no va a dar mucho mayor información que un sedimento urinario. Esta es una foto de una coloración de Gram de mi laboratorio. Como ustedes ven, se ven abundantes leucocitos, Coccobacillus Gram negativo. Esta es una paciente que tenía una infección por Escherichia coli. Acá observamos abundantes leucocitos y Coco Gram positivos en racimo. Esto fue de un paciente que tenía una infección por Staphylococcus saprophyticus. Acá también vemos abundantes cocos gram positivos en cadena. Vemos pocos leucocitos, en este caso solamente uno. Pero vemos cocos gram positivos en cadenas de cadenas cortas. Miren ustedes lo importante que es el gram, porque cuando son cadenas de menos de 6 coquitos, por lo general son enterococos. Hasta 30 cocos generalmente son Streptococcus galactiae, y cuando pasan más de 70, 80 cocos en cadena, por lo generalmente el microorganismo que está presente son Streptococcus viridis, ¿no? Son contaminantes de la uretra. Entonces la presencia de la coloración de Gram en detectar este tipo de microorganismo es muy importante porque nos da mucha mayor información. También cuando uno quiere detectar las candidurias, ¿no? Este es un paciente un recién nacido, un neonato, en la cual llegó de la unidad de cuidados intensivos, un paciente que usaba sonda urinaria, ¿no? Y vemos que hay abundantes levaduras, abundantes leucocitos, y algunas ya están haciendo presencia de pseudobifas. Esta es una candiduria típica en un paciente de la unidad de cuidados intensivos. La técnica de Gram, como le digo, muchas veces no se realiza como debería hacerse, ¿no? Mucha gente pone en una lámina una gota de orina y lo extiende como si fuera cualquier tipo de muestras microbiológicas, o un líquido cefalorraquídeo, o una muestra de secreción de herida. Por lo general uno hace un flotis en una lámina y lo colorea. En el caso de la coloración de Gram, uno debe colocar 10 microlitros de orina en una lámina y no extenderla, ¿no? Y uno debe leer por lo menos 10 campos a 1000 aumentos, ¿no? Entonces es lo que se recomienda, y así como está estandarizado el examen, la coloración de Gram en el urocultivo. De esta manera el método tiene una sensibilidad del 96%, una especificidad del 99.2%. Miren ustedes, casi no hay falsos positivos. Cuando el urocultivo se ven bacterias Gram negativas o cocos Gram positivos, ese paciente en realidad va a tener un urocultivo con un recuento mayor de 100.000, ¿no? Basta con ver solamente una bacteria en cada campo de inmersión, se relaciona con un cultivo con un recuento mayor de 100.000. Por lo tanto, que el mito de que se debe realizar sedimento urinario a todas las muestras de urocultivo tampoco es verdad. La realidad es que el sedimento urinario da mayor información. No solamente nos permite ver los leucocitos, sino ver el tipo de microorganismo que estamos aislando, si es un coco, si es un bacilo, si es una levadura, cómo está agrupado, si está en cadena, cortas o largas, si está en racimo, en parejas, en tétradas o en empalizadas. También nos permite ver la reacción de Gram, si es un Gram positivo, si es un Gram negativo, si es un Gram variable.
Y por último nos permite determinar el recuento de colonias, ¿no? Ya saben, cuando uno ve en la coloración de Gram realizado de esta manera, de manera estandarizada, una bacteria en cada campo de inmersión, ese cultivo va a salir con un recuento mayor de 100.000.